Lo recuerdo como si fuera ayer. El olor a tierra mojada después de la lluvia, los gritos de los niños en la calle, y yo allí con mi vestidito floreado, descalza, con las rodillas siempre raspadas. Era feliz, a mi manera sencilla. Mi madre lo era todo para mí, tan trabajadora, fuerte, hacía de todo para darme un poco de dignidad, aún con tan poco. Vivíamos en una casita pequeña, de madera, con techo de zinc, y una cocina de leña que siempre estaba encendida. A veces era solo frijoles con harina, pero ella siempre decía que, con amor, cualquier comida se volvía un banquete. Crecí sin padre en al menos, sin saber quién era. Mi madre decía que él se había perdido en el mundo cuando supo del embarazo. Así que ella hizo todo sola, con mucha lucha. Nunca sentí su falta, hasta el día en que trajo a un hombre a la casa todavía. Recuerdo la primera vez que apareció alto, callado, con olor a cigarro y la barba sin afeitar. Yo tenía unos 8 años. Mi madre estaba diferente ese día. Sonreía como hacía tiempo que no la veía. Ella dijo: "Este es Joaquina, mi amigo. Va a cenar con nosotras hoy, ahí en". Y cenó. Y volvió al día siguiente. Y al otro, tan pronto empezó a quedarse hasta tarde. Luego, dormía en el sofá. Después, dormía con ella. Y un día, sin preguntarme nada, ya vivía con nosotras al principio. Fingía ser simpático, me traía dulces, preguntaba por la escuela, me llamaba mi hija, pero yo lo sentía, algo dentro de mí, no confiaba en él, era solo una niña, pero notaba cómo me miraba, cómo cambiaba su voz cuando estábamos solos de mi madre. Pobrecita, estaba enamorada, hacía años que no recibía cariño, atención de nadie. Yo lo entendía, ella merecía ser feliz, pero poco a poco, la casa que antes era mi fortaleza, se convirtió en un lugar donde caminaba en silencio. Con miedo él empezó a dar órdenes. Decía que ahora él era el hombre de la casa. No le gustaba que respondiera, que hablara fuerte, que jugara demasiado. Una niña tiene que aprender a ser mujer pronto, decía. Mi madre se reía, pensaba que era una exageración. Joel solo quería lo mejor para mí, pero yo sentía sus ojos en mí. Cuando ella se iba a trabajar, era como si el aire en la casa cambiara, volvía pesado. Dejaba de respirar, me quedaba calladita en el cuarto, esperando el sonido del portón cerrarse y que empezara el infierno, pero de esa parte todavía no voy a hablar. Esa historia aún será contada. Por ahora, quiero que entiendas lo que perdí. Perdí mi infancia, perdí la libertad de jugar, de confiar, de sonreír sin miedo. Perdí el derecho de ser niña. A los 9 años, ya sabía lo que era temerle a un hombre. A los 10, ya sabía lo que era callar, por vergüenza. A los 11, aprendí a aguantar el llanto. En la almahada, en la escuela, fingía que todo estaba bien. Tenía miedo de que alguien lo notara, miedo de que me golpearan, de que me echaran de casa, porque él me decía: si cuentas, tu madre te va a echar, va a pensar que estás sucia, se va a quedar solo conmigo. Y yo lo creía porque él hablaba con una seguridad, como si fuera verdad. Mientras las otras niñas jugaban a la casita, yo aprendía a sobrevivir. Mientras mi madre luchaba por poner comida en la mesa, él destruía todo lo que yo tenía por dentro. Pero lo más cruel es que él sabía que no lo iba a contar. Sabía que el silencio era la mayor prisión que una niña podía cargar, y yo la cargué por años. Entonces, cuando me preguntan por qué hoy cuento esta historia, ya vieja, con canas, y el rostro lleno de arrugas, respondo con el corazón apretado, pero firme, porque nadie habló por mí, porque nadie vio, porque nadie sospechó, y porque tal vez, si alguien hubiera contado antes, mi historia habría sido diferente. Porro, no lo fui, y por eso hoy elijo hablar. Todo comenzó de forma sutil. Primero fue la mirada, y larga, incómoda, que me hacía querer ponerme un abrigo, aunque hiciera un calor tremendo. No sabía explicar, paró la ausencia. Cada vez que él me miraba, mi cuerpo se encogía solo. Después, vinieron los toques sin querer, un empujón en el pasillo, un abrazo demasiado apretado, la mano que resbalaba por mi espalda, y se quedaba,
donde no debía. Él decía: ¿qué pasa, niña? Ahora soy tu papá. ¿Por qué estás tan sensible, mi Shamal? Pero también me sentía culpable. ¿Estaría exagerando? ¿Estaría imaginando cosas? Yo era solo una niña y él un adulto. El nuevo papá, mi madre, ella no veía. Y cuando veía algo raro, él disimulaba, hacía bromas, me llamaba temperamental. Ella es nerviosita. Así nomás, decía Ann, y mi madre le creía. Ella pensaba que estaba celosa de su matrimonio, que no aceptaba a la nueva familia. No entendía que el problema no era el matrimonio. Era Elan. Con el tiempo empezó a aprovechar los momentos en que estábamos solos. Ven acá, ayúdame a lavar los platos, decía, y en medio del fregadero ponía la mano en mi cintura, o me llamaba para ver la televisión y se sentaba demasiado cerca, rozando el brazo, las piernas, y cuando me alejaba, se reía. ¿Qué pasa? ¿Vas a decir que no te gusta el cariño? Eso me confundía, porque ya no sabía que era cariño, y que estaba mal. En mi cabeza de niña, todo se mezclaban: miedo, vergüenza, asco, duda y soledad. Una vez, cuando entró a mi cuarto por la noche, dijo que había escuchado un ruido, y que vino a ver si estaba bien. Pero se quedó demasiado tiempo ahí, sentado al borde de mi cama, mirándome en la oscuridad. Habló en voz baja: no tienes que tener miedo de mí. Yo te cuido, Ann. Esa noche no pasó nada más, Ann, pero el miedo quedó, Ann, y creció, porque me di cuenta, Ann, él esperaba el momento justo, y yo no sabía cómo detenerlo. Al día siguiente me puse enferma, fingí fiebre, dolor de cabeza, cualquier cosa, para que mi madre no fuera a trabajar. Ella me dio un té, me besó la frente y se fue igual. Me quedé sola con él. Y fue ese día cuando entendí que mi cuerpo ya no me pertenecía. Fue ese día que él cruzó la línea. Pero eso solo lo contaré cuando esté lista. Pork. Hasta hoy, cuando cierro los ojos, vuelvo a esa habitación en mí. Y aunque ahora, tantos años después, aún duele recordar. Pero necesito contar, porque si me quedo callada, él gana de nuevo. Y no voy a dejar que eso pase. Después de aquella primera vez, dejé de ser niña. De un día para otro, empecé a cargar un secreto que era demasiado grande para caber dentro de mí y aún así, me callé en él, me amenazaba, con la mirada, con palabras bajas al oído, con gestos rápidos y fríos. Si cuentas, tu madre nunca más te va a mirar a la cara, decía. Va a decir que tú lo provocaste, que tú querías, te va a echar de la casa, te va a encerrar en un lugar peor. Y yo creía, en el fondo, pensaba que la culpa era mía. ¿Por qué? Porque él hacía parecer que yo era el problema, porque ya no sabía que estaba bien o mal, porque él repetía, sin parar: esto es normal, solo no puedes contárselo a nadie. Cuando mi madre llegaba del trabajo, fingía. Sanra ayudaba con la cena, contaba de la escuela. Ella decía: ¿estás tan callada, hija? ¿Pasó algo? Y yo solo respondía: estoy cansada. Mamá. Ella me abrazaba, y ese abrazo dolía más que todo. Porque quería gritar, quería decir: protégeme, mamá, despierta. Pero el miedo me callaba. El miedo y la vergüenza en la escuela. Empecé a sacar malas notas. No quería jugar con nadie. No miraba a los ojos a los profesores. Evitaba cualquier contacto. Si alguien me llamaba en el pasillo, saltaba de susto. Una vez, la profesora llamó a mi madre. Dijo que yo estaba diferente. Mi madre respondió: ella es una niña cerrada, siempre fue tímida. Y ese día vi que nadie me iba a salvar, por lo menos, no todavía. Por la noche, lloraba en la almohada, Ann, pero lloraba bajito. Hasta el sonido de mi llanto me daba miedo. Aún cargaba un secreto sucio, pesado, y creía que era culpa mía. Así se instaló el silencio, y duró por años. Y en ese silencio, él hacía lo que quería, hasta que un día mi madre llegó a casa más temprano. Pero esa parte, la contaré después, porque antes de eso, aún tuve que aprender a sobrevivir. Y eso, nadie me enseñó. La rutina se volvió una pesadilla repetida. Cada mañana era una cuenta regresiva. El ruido de las sandalias de mi madre saliendo por la cocina, el sonido de la puerta cerrándose, y justo después, el clic de la llave en la puerta. Era él
Ann cerrando la casa, Ann cerrando mi cuerpo, cerrando. Mi infancia me quedaba inmóvil, como si no me movía, él me olvidara allí en el rincón, pero nunca me olvidaba. Ve a bañarte, decía, sin levantar la voz. Yo sabía que venía después, y ya ni lloraba. Era como si mi espíritu se hubiera escapado del cuerpo. Ann, él decía que era nuestro secreto, que si me portaba bien, todo sería más rápido, más fácil. Ann y John obedecían con 10 años, porque ya no sabía qué era desobedecer. Pork. Mi cabeza vivía entumecida de miedo, porque él ya había matado mi voluntad antes de matar mi inocencia. Esos momentos se volvieron rutina, rutina enferma. Tenía horarios, tenía sus días preferidos, y yo tenía que aprender a respirar. Solo cuando él me lo permitía, cuando mi madre volvía, él era otro. Ponía música en la sala, preparaba café, decía que me enseñaba a arreglar la casa Ann, y ella sonreía, cansada. Ann creía todo, y me preguntaba, ¿cómo estuvo el día, hija? Yo tragaba saliva. Sonreía poco, y respondía, estuvo tranquilo. Mamá no era nada, lo era Nath. Semanas se volvieron meses, los meses, años, y yo fui creciendo con él dentro de mi cabeza. Con la culpa creciendo, junto con mi cuerpo, empecé a sentir vergüenza de mí, de mirarme al espejo de usar vestido derrière fuerte, de existir y todo eso pasaba, mientras el mundo afuera seguía, mientras la gente pensaba que yo solo era una niña callada, mientras mi madre pensaba que yo era reservada. Ann moría un poco cada día y nadie se daba cuenta por entonces. Un día cualquiera, pasó algo diferente, el tiempo cambió, la lluvia cayó de repente. Y mi madre, que nunca llegaba temprano, llegó y ella vio. Pero eso lo contaré en la próxima parte de mi historia, porque ese día, el silencio explotó, y la verdad, dolió más de lo que imaginaba. Era un día común, o al menos, eso parecía. Llovía, de esas lluvias finas, que empiezan de la nada y cambian el ánimo de la casa. El ruido del agua en el techo se mezclaba con el miedo que ya era rutina en mi pecho. Él hizo lo de siempre. Esperó que la puerta se cerrara. Ann cerró las ventanas, trancó la puerta, y yo me preparé para otro día en silencio, en otro día de dolor. Pero, esa vez, algo cambió. Mi madre olvidó la vianda y decidió volver. Escuché el ruido, la llave en la cerradura, la puerta abriéndose, y el sonido de sus pasos entrando. Él estaba cerca, muy cerca, tan cerca que no dio tiempo de fingir nada. De disimular, de esconder. Ella vio la puerta de mi cuarto abierta. Él allí, parado, yo, encogida, temblando. Su mirada, nunca la olvidaré. Fue como si el mundo se hubiera detenido. ¿Qué estás haciendo aquí?, gritó ella. Y él intentó reír. Dijo que era un malentendido. Intentó decir que yo estaba inventando cosas. Pero mi madre no era tonta. No, esta vez, vio el pánico en mis ojos. Vio mis manos temblorosas. Me atrajo hacia ella. Y por primera vez en años, me sentí segura. Mi Deram, Lori, Temble, y solo pude repetir, mamá, perdóname, perdóname, por no contaró antes. Ella me abrazó fuerte, lloró conmigo, y en ese llanto, la verdad empezó a salir. Conté todo, con palabras rotas. Con miedo a que no me creyera, pero ella creyó. Miró a él como si viera un monstruo. Él, por primera vez, parecía tener miedo. En esa misma noche, él salió de casa, con la ropa en la mano, sin derecho a palabra. Mi madre cerró la puerta con llave, quitó el colchón de mi cuarto, me dejó dormir con ella, y se quedó abrazándome hasta que salió el sol. Pero aún con él fuera, el trauma quedó, el dolor no se va tan rápido. El cuerpo puede olvidar, pero el alma tarda toda una vida en reconstruirse. Un día, algo cambió. No fue nada obvio, ni explosivo. No hubo peleas, gritos, ni alguna escena.
que pudiera ser fácilmente percibida por quien pasara por la puerta de nuestra casa. No, fue un cambio sutil, un silencio que empezó a habitar en mí, en todo lo que hacía, y que parecía escurrirse por las rendijas del suelo y del techo de nuestra pequeña casa de madera. Mi madre, siempre tan fuerte, tan atenta, comenzó a notar algo diferente en mí. Era como si un muro invisible se hubiera levantado entre nosotras, no un muro hecho de ladrillos o madera, sino de silencio, miedo y una tristeza que no sabía nombrar. Me llamaba con el mismo cariño de siempre, pero ya no respondía, como antes, a los abrazos, que antes eran naturales y constantes, comenzaron a incomodarme. Desviaba la mirada, me encogía, como si esos brazos que me abrazaban pudieran sentir el peso de aquello que no podía decir. ¿Por qué ya no me abrazas? MZ preguntó una noche, con voz suave, llena de preocupación. Ann quería responder, pero solo pude encoger los hombros. Los ojos se llenaron de lágrimas, pero la garganta parecía cerrada por un nudo tan apretado que ninguna palabra podía pasar. Cuéntame, hija, ¿qué está pasando?, insistió, sentándose a mi lado en la cama, con las manos firmes, buscándome, queriendo alcanzarme. Fue la primera vez que se dio cuenta de que algo no estaba bien. Ann quería tanto contarle, quería sacar ese secreto del pecho, arrojarlo al viento y sentir el alivio de la verdad liberadora, pero el miedo era más grande, un miedo que no entendía completamente, pero que me dominaba. Era como si una voz susurrara en mi cabeza, diciéndome que no podía contar, aunque si lo hacía, todo empeoraría, que nadie creería que mi madre me odiaría. Nada, mamá. Logan murmuró, con voz débil, casi un susurro. No es nada, te lo juro. Le mentí a ella, a mí misma, a ese pedazo de niña que aún existía en mí. Aunque lastimado y asustado, Anella no me presionó más esa noche. Pero sus ojos seguían observándome con un cuidado nuevo, una sospecha que crecía silenciosa, como la sombra larga del atardecer. En las semanas que siguieron, empezó a fijarse más en los detalles, en mi postura retraída, en el miedo que llevaba cuando él estaba cerca, en las noches en que lloraba bajito, escondida en la almohada. Ese silencio, antes invisible, ahora gritaba. Para quien quisiera escuchar a mi madre, siempre fue una mujer, luchadora, acostumbrada a enfrentar la vida con coraje y determinación. Pero allí, ante ese misterio que envolvía a su propia hija, se vio perdida, sin saber exactamente qué hacer. ¿Qué hacer cuando la persona que debería proteger y cuidar comienza a cerrarse? ¿Cómo ayudar cuando el dolor es tan profundo y el secreto tan pesado? Intentaba alcanzarme, sacarme de esa tristeza que parecía consumirlo todo. Intentaba sonreírme, hacer bromas, recordar los momentos felices que tuvimos juntas, cuando yo todavía era solo una niña feliz, despreocupada y llena de sueños. Hija, estoy aquí, puedes contarme cualquier cosa. No te voy a juzgar, Ann, te amo, me decía, con lágrimas en los ojos Ann, pero yo todavía no podía. Ann, el silencio se convirtió en un muro cada vez más alto entre nosotras, y lo que mi madre no sabía, lo que aún no había percibido, era que ese silencio no era solo una tristeza pasajera, era el grito silencioso de una niña que estaba siendo herida en su propia casa, por alguien en quien debería confiar. Era un secreto que me consumía, que robaba mi infancia, mi inocencia y mi alegría. Annie. Cuanto más me callaba, más él gonaba. Fuerza, ampada. Cada vez que mi madre intentaba tocarme con cariño, yo retrocedía. Cada vez que preguntaba si estaba bien, inventaba una excusa cualquiera. Cada vez que me encerraba en mi cuarto, era un intento desesperado de huir de ese miedo que me aprisionaba. Pero, incluso con todos mis intentos de esconderlo, mi madre sentía que algo estaba mal. Esa intuición maternal, que ningún silencio puede, ese presentimiento que ninguna mentira puede engañar, empezó a observar más, a preguntar menos, a esperar que algún día pudiera abrir el corazón, y lo que yo realmente quería era que me salvara, que entendiera lo que no tenía valor para decir, que viniera y sacara de mí ese peso, ese monstruo que no podía nombrar. Pero para eso necesitaba valor, y el valor
En esa época parecía un lujo imposible, por eso. Mi silencio continuaba y mi madre, con el corazón apretado, esperaba el momento en que pudiera soltar esas palabras atrapadas en la garganta, que pudiera confiar de nuevo. Anne esperaba que ese miedo se fuera. Anne esperaba que su hija, perdida en ese mar de dolor y sufrimiento, pudiera volver a ser la niña que alguna vez fue. Anne, y en ese silencio, entre nosotras, había una promesa, no dicha, la promesa de que, algún día, todo eso sería revelado a Anne, de que, por más difícil que fuera, la verdad saldría a la luz, porque en el amor de una madre, incluso el silencio lleva esperanza. Llovía como nunca esa tarde. No era una lluvia común de verano, rápida y pasajera. Era de esas lluvias gruesas que parecen querer lavar todo el mundo, como si el cielo estuviera llorando con nosotros. El sonido de las gotas golpeando el techo, deslizándose por las ventanas, se mezclaba con el silencio pesado que llenaba la casa. Todo parecía más oscuro, más denso. Yo estaba en la cocina, sentada en una silla vieja, con las manos sobre el regazo, intentando que mi corazón desacelerara. La casa parecía más grande y vacía, como si estuviera esperando que algo malo sucediera. El reloj parecía ir más lento, cada tic-tac sonaba demasiado fuerte, marcando una cuenta regresiva, invisible, y mi mamá había salido temprano para el trabajo, como siempre, con la lonchera en la mano, el rostro cansado, pero con esa sonrisa de fuerza que siempre intentaba mantener. Ese día, sin embargo, algo diferente pasó. Se le olvidó la lonchera sobre la mesa. Solo eso, un pequeño detalle que para cualquiera otra persona podría parecer insignificante, pero para mí fue el comienzo del cambio. No pasó mucho tiempo para que se diera cuenta del olvido. Entonces, tomó la llave y regresó. Escuché el ruido de la puerta abriéndose, la llave girando en la cerradura, sus pasos por la casa. El corazón se me aceleró. Una mezcla de esperanza y miedo me invadió. ¿Sería que finalmente la pesadilla que vivía iba a terminar? Intentaba mantener la calma, esconderme, fingir que todo estaba bien, pero no había forma de disimular la tensión en el aire. Él estaba allí, en la misma casa, tan cerca de mí. Podía sentir su presencia como una sombra oscura que me seguía. No parecía notar su llegada, o quizá fingía no notar, como había hecho durante tanto tiempo. Cuando la puerta de mi cuarto se abrió, fue como si el mundo entero se detuviera. Su mirada encontró la mía, y en ese momento supe que ella vio. Con sus propios ojos, vio la verdad que llevaba en el pecho, y que intentaba esconder desde hace tanto tiempo. Vio el miedo estampado en mi rostro, las lágrimas que no podía contener, el cuerpo encogido, atrapado en un nudo de sufrimiento. No necesitó explicaciones, no necesitó palabras para entender que algo muy malo estaba pasando ahí dentro. Su grito rompió el silencio de la casa, resonando por las paredes como un trueno. ¿Qué haces aquí?, preguntó, con la voz llena de rabia y miedo mezclados en él. Intentó responder, pero sus palabras fueron vacías, como disculpas de un monstruo tratando de esconderse. Intentó minimizar, negar, hacer parecer que yo estaba inventando, pero ya era demasiado tarde. Su mirada estaba fija en mí, y pude ver el dolor que eso le causaba en el corazón ante él. Fue la primera vez en años que me sentí protegida. Me abrazó fuerte, y las lágrimas que guardaba dentro empezaron a caer. Finalmente, pude dejar salir ese peso. Ya no tenía que esconder la verdad en esa noche. El silencio dio paso al llanto, a la confesión, al dolor que necesitaba ser expresado para comenzar a sanar. Mi mamá se quedó conmigo hasta el amanecer, sosteniendo mi mano, prometiendo que nada más me haría daño Ando. Pero aunque él se fue de esa casa, la herida que dejó en mí todavía dolía. La reconstrucción de lo que se rompió sería larga, y sabía que el camino sería difícil, pero ese día, esa lluvia que parecía querer llevarlo todo, algo cambió. La esperanza volvió a brillar. Nunca había visto a mi madre de esa manera, nunca, hasta ese día. Ella era esa mujer que, a pesar de las dificultades, intentaba sostener la casa, el trabajo, los hijos, el miedo, todo junto, siempre fuerte, pero silenciosa, tranquila,
la mayoría del tiempo. Era la madre que me enseñaba a sonreír incluso cuando la tristeza me invadía, que me acogía, aunque yo apenas pudiera hablar. Pero ese día, algo dentro de ella se rompió, la casa estaba en silencio, pero un silencio extraño, pesado, asfixiante. Yo estaba encerrada en mi cuarto, intentando esconder la ansiedad que me consumía, intentando tragar el miedo que dominaba mi cuerpo. Afuera, la lluvia caía despacio, como si la naturaleza supiera lo que estaba por suceder. Oía el sonido del portón cerrándose, las llaves girando en la cerradura, el mismo ruido que ya conocía y temía. Él entró, como siempre, con esa cara de quien se siente dueño del mundo, como si nada pudiera detenerlo. Yo sabía lo que vendría, mi cuerpo lo sabía antes que mi mente lo entendiera. Pero ese día, algo diferente pasó. Cuando mi madre llegó, había vuelto del trabajo más temprano de lo habitual. Algo en su mirada ya me decía que ella había notado. Escuché el ruido de la llave en la puerta, escuché sus pasos rápidos entrando, y entonces, el impacto en ella, vi la expresión en su rostro cambiar en un instante, de preocupación, a miedo, a rabia. Un fuego que nunca había visto antes comenzó a arder en sus ojos, y eso me dio una extraña sensación de esperanza. No porque creyera que él se iría, sino porque sentí que finalmente ella me veía de verdad. A mi madre no dudó, gritó. Su voz fue un grito que rasgó toda la casa, que resonó en mis oídos y me hizo estremecer. Nunca había oído tanta fuerza en su voz. Gritó palabras que no entendía completamente, pero que decían, basta. Él intentó explicarse, intentó negar, intentó hacer parecer que todo era un malentendido, que yo estaba inventando, pero ella no escuchó, no quiso escuchar más. En cambio, dio un paso adelante y lo empujó con una fuerza que nunca pensé que tuviera. Su mirada estaba feroz, protectora, como un león defendiendo a su cría, y entonces hizo algo que me heló. Tomó un cuchillo en mí. Quedé paralizada, congelada. El corazón se me aceleró. Pensé que alguien iba a morir. Pensé que todo terminaría ahí. Fue como si el tiempo se detuviera. Mi madre, la mujer que me cargó en brazos, estaba allí, con un cuchillo en la mano, enfrentando al hombre que me hacía daño, que destruyó nuestra paz por un instante. El miedo y la adrenalina me congelaron. No sabía a dónde mirar, no sabía si debía llorar, gritar o coger. Solo sentía la explosión de todo eso. Dentro de mí miedo, rabia, esperanza, dolor. A mi madre seguía firme, sosteniendo el cuchillo, protegiendo lo que era suyo, lo que era mío. Y Elan, por primera vez, parecía realmente asustado. Por primera vez, sabía que había perdido el control en esa noche. Algo cambió. No fue solo el hecho de que él salió de la casa. Fue más que eso. Fue el momento en que mi madre decidió que ya no aceptaría el silencio, que ya no permitiría que la violencia nos robara la vida. Lloré mucho después de eso. Lloré por mí, por mi madre, por todo lo que habíamos pasado y por todo lo que aún tendríamos que superar para sanar esas heridas. Pero también lloré de alivio porque, a pesar del dolor que quedó, había una luz al final del túnel. YESA. Explosión. Esa noche de miedo y valentía fue el comienzo de algo nuevo. Después de aquella noche de explosión, cuando mi madre finalmente tomó una actitud, la casa nunca volvió a ser la misma. Todo lo que parecía silencioso y sofocante, lleno de secretos y miedo, empezó a tomar nuevos contornos, todavía dolorosos, todavía difíciles, pero con una luz tímida al final del túnel. Ella no perdió tiempo. Al día siguiente, llamó a la policía. Fue un acto de valentía que nunca olvidaré. Veía cuánto le dolía, lo difícil que era darle voz a todo aquello que había estado enterrado durante tanto tiempo. Pero lo hizo, y eso lo cambió todo. Cuando llegó la policía, él fue arrestado. Fue la primera vez que vi a un hombre que me asustaba, que me hacía daño, siendo llevado no por lo que decía, sino por lo que había hecho. Ver esas esposas no trajo paz instantánea, pero fue un comienzo para que la justicia, aunque lenta e imperfecta, empezara a actuar a nuestro favor. A mi madre lloró mucho. Después de eso, that's why
noches, lloraba no solo por lo que me pasó a mí, sino por ella misma, por haber tardado en ver, por haber creído en las mentiras de él, por haber guardado silencio cuando más necesitaba que fuera fuerte. Ella decía, entre lágrimas, que se sentía ciega, que no vio el sufrimiento de su propia hija. Sentía culpa, una culpa pesada, que parecía querer aplastarla. Yo escuchaba, intentaba entender, pero también sentía un dolor enorme en ese momento. Ver a mi madre así, tan rota y arrepentida, fue más difícil de lo que esperaba. Era una mezcla de tristeza, amor, rabia y esperanza, porque, incluso en medio del dolor, sabía que ese llanto era el comienzo de nuestra reconstrucción. Yo perdoné a mi madre, no porque ella lo mereciera, sino porque necesitaba soltar ese dolor para seguir adelante, porque guardar rencor solo me haría sufrir más, porque ella era la única familia que tenía, la persona que me amaba a pesar de sus errores y que, finalmente, me protegía en perdonar. Fue un acto de valentía para mí, un paso para dejar atrás el silencio que durante años me había callado. Perdonar fue decirme a mí misma que no era prisionera de mi historia, que podía elegir mi vida a partir de ahora. El proceso de reconstrucción no fue fácil. Hubo consultas, terapias, conversaciones. Mi madre y yo aprendimos a hablar sobre lo que había pasado, a compartir el peso de esa experiencia para que no nos destruyera. Aprendimos a confiar de nuevo, una en la otra, y en la vida, los días tristes fueron muchos, pero también llegaron momentos de esperanza. En paz e verQ, incluso después de la tormenta, era posible encontrar calma, que podía ser más que aquella niña que sufrió en silencio la prisión de él. No borró todo lo que viví, pero me dio la certeza de que no estaba sola, que había personas que creían en mí y que querían ayudarme a seguir adelante. Y fue en ese camino, entre lágrimas y sonrisas, miedo y fuerza, que aprendí que el perdón y la verdad son las llaves para la libertad hoy. Cuando miro hacia atrás, veo que la consecuencia de aquella noche fue el inicio de mi verdadera vida. Una vida donde el miedo ya no manda, donde mi voz es escuchada, donde puedo ser quien soy y menos completa, valiente, libre. Hoy, cuando miro a mi nieta, veo mucho más que solo a la niña sonriente y llena de vida, que es. Veo la esperanza que nació después de tantos años de silencio, de dolor, de miedo. Veo la promesa de que el pasado no se repetirá. Y por eso, el legado que quiero dejarle es diferente al que recibí. Cargué con el dolor de un secreto muy pesado durante gran parte de mi vida. Un secreto que me hizo crecer con miedo, que me hizo desconfiar del mundo y sobre todo, que me hizo dudar de mí misma. Me costó confiar en las personas porque aprendí que lo que debía ser protección a veces se convertía en amenaza por el dólar. Por más profundo que fuera, también me enseñó algo importante, a la fuerza que existe dentro de cada uno de nosotros, incluso en los momentos más oscuros. Cuando era niña, no sabía lo que era tener voz. El miedo hablaba por mí, la vergüenza me callaba, el silencio era la prisión donde vivía. No entendía cómo alguien podía mirarme y no ver lo que estaba pasando, cómo podían cerrar los ojos a mi dolor, como si fuera invisible. El dolor dejó marcas que tal vez nunca desaparezcan por completo, pero la fuerza que creció a partir de él es aún mayor. Fue esa fuerza la que me ayudó a seguir adelante, a buscar ayuda, a reconstruir. Y es esa fuerza la que hoy quiero transmitirle a mi nieta. Quiero que ella sepa, desde pequeña, que su cuerpo es sagrado, que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a tocarla, a lastimarla, a hacer cualquier cosa que ella no quiera. Que entienda que su cuerpo es suyo, y solo suyo, que el respeto debe estar antes que cualquier otra cosa. Quiero que mi nieta crezca, sabiendo que su voz es poderosa, que cuando algo la incomode, cuando sienta miedo, cuando esté confundida, fuera, sin miedo a ser juzgada, sin miedo a no ser escuchada, porque hablar es el primer paso para ser escuchet, a menos, y para que quienes la aman puedan protegerla. Sé que es un camino difícil, sé que la vida puede ser cruel,
y que no siempre podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero que el conocimiento, el amor y el coraje son las mejores armas para enfrentar esos desafíos. Por eso, mi mayor misión hoy es preparar a mi nieta para el mundo, enseñarle la importancia de confiar en sí misma, de respetar sus sentimientos, de buscar ayuda cuando la necesite. Quiero que sea consciente del valor que tiene y de la fuerza que lleva dentro del corazón ansé, que para eso debo hablar. Romper el silencio que me aprisionó tantos años, contar mi historia, no para revivir el dolor, sino para que sea una luz para quienes están pasando por lo que yo pasé, para que otras niñas no tengan que callarse como yo me callé aislado del dolor que durante tanto tiempo me consumió, ahora se transforma en un legado de fuerza, fuerza para enfrentar el pasado, para seguir adelante, para construir una vida donde la justicia, el amor y el respeto sean los pilares ansé, que no puedo cambiar lo que me pasó, pero sí puedo cambiar el futuro de mi familia. Puedo ayudar a mi nieta a crecer protegida, confiada, fuerte, y esa es la mayor victoria que podría lograr. Porque el dolor que no se calla no es solo sufrimiento, es también transformación. Es la semilla que puede florecer en coraje, en resistencia, en esperanza. Soy, y más que nunca, siento el peso y la responsabilidad de ese legado, pero también siento la fuerza inmensa que me sostiene, y esa fuerza es la que garantizará que mi nieta sepa, desde siempre, que su cuerpo es sagrado, en que su voz importa y que nunca estará sola.